Israel Gómez, ABB. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Marcos ya me robó algunas palabras, pero tiene toda la razón. Definitivamente agradecer al Summit 360 por hacer posible todo este eventos en esta nueva era que estamos viviendo sobre el COVID. Más que nunca estamos participando de una época disruptiva, como ya lo menciona la temática del evento. Yo soy Israel Gómez, gerente de Latinoamérica para los productos de corriente directa en emisión crítica de ABB Power Conversion. Vamos a estar platicando un poquito sobre esta nueva realidad que estamos viviendo hoy en día. El COVID nos ha forzado a, como siempre, a evolucionar. La humanidad siempre ha evolucionado cuando ha entrado en crisis y no es la excepción el día de hoy. La energía IoT en el nuevo mundo en casa. Definitivamente esto ya es una realidad. El IoT nos envuelve cada día más estamos presentes y esto nos lleva a unos retos interesantes de alcanzar. Durante las pláticas se ha visto ya bastante temática sobre este punto de la IoT, los retos, cómo vamos a estar desarrollándonos y envolviéndonos. Son muy interesantes y vamos a estar platicando un poquito más sobre esta nueva era IoT. Yo creo que todo el mundo lo ha vivido desde casa, ahorita que estamos más que nunca en casa y nos hemos obligado a cambiar nuestro mundo habitual de ir al trabajo, estar en sitios exteriores, etcétera, a ya estar un poquito más tiempo en casa y poder invertir de una manera importante. Yo creo que el mundo entra en una etapa muy interesante. Todos hemos tenido la posibilidad desde un contacto inteligente, poder controlar desde cualquier parte de donde estemos algún dispositivo o alguna electrodoméstico de nuestras casas. Entonces, platicando un poquito sobre entremos a hablar un poquito de la historia. La historia de la humanidad. La humanidad siempre ha tenido ese tono de desarrollo, ese tono innovador y disruptivo en el que siempre estamos evolucionando. Desde la parte de la prehistoria, los primeros hombres, en la era paleolítica, la neolítica, empezamos a ver cómo el hombre empieza a descubrir el fuego, empieza a desarrollarse, empieza a buscar esa evolución que hemos siempre tendido a. Se empieza a inventar la rueda, a hacer pequeños eventos que marcan historias en cada una de nuestras épocas. Entonces, en el hogar, bueno, empezamos desde las rocas a escondernos en cuevas, a ya empezar a ver el fuego, etcétera. En la era neolítica, como comentaba, la rueda, luego pasamos a la era de bronce, y empezamos ya a forjar metales, a ya entrar en hogares un poquito ya mejores que una cueva fría, ya manejando el metal, etcétera, la edad antigua. Ahí empezamos ya una evolución que nos deja nuestros antepasados muy interesante, desde la era de los egipcios, los griegos, los romanos, que fundan ciertas bases para ir evolucionando en esta historia que hemos tenido en la humanidad. Luego entramos a la Edad Media, los castillos, la parte ya del metal mucho mejor forjado, la vivienda, ya se empieza a ver una estructura mucho más a nuestros días con la Edad Moderna, aunque pues realmente de moderna no ha tenido tanto, pero esa era también marca precedentes para poder llegar hasta esta historia, ¿no? Y después ya entra una etapa realmente disruptiva hacia nuestros días de hoy, que es las revoluciones industriales, que ya hemos hablado durante estos temas en unas conversaciones muy interesantes. Se ha platicado mucho de esos retos que tenemos que alcanzar. Hoy en día también vamos a ver seguramente pláticas muy interesantes donde vamos a poder profundizar más sobre el tema. Entonces, en 1765 empieza la revolución industrial con el vapor, las máquinas de vapor. Ahí es donde realmente esa parte disruptiva nos va a llevar hasta el día de hoy en estas tendencias que tenemos de IoT.
1870, en la parte del motor, ya se ve unas líneas industriales para empezar a producir en masa, se empiezan a abaratar costos, se empiezan a mejorar tecnologías. Luego en 1969 el PLC ya empieza una automatización, donde tú le dices qué hacer al robot, esta parte donde programas una acción, una reacción y más nada, no hay inteligencia ahí, pero ya hay una importante mejora en lo que es los procesos de manufactura. Y nos lleva a nuestros días de hoy, el IoT, el IIoT, el Internet de las Cosas y la parte de la industria del Internet de las Cosas. Si ven, aquí hay un punto muy interesante, porque desde que empezamos con la prehistoria, de ahí hasta la revolución industrial en 1765 hay un abismo en años, son miles de años, pero ya de 1765 a 1870 a 1969 hay una brecha muy pequeña, es un tiempo ya realmente que un crecimiento exponencial. Y de eso a nuestros días de la era digital, pues todavía va a haber mucho más rápido. Yo recuerdo que antes, cuando apareció el primer celular, de celular a celular, cambiábamos 5 años, 4 años, 3 años celular. Ahorita ya en 6 meses está teniendo nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevos celulares, y no se diga de toda la parte industrial que estamos viviendo. Entonces es una época interesante. El COVID nos ha llevado a forzar nuestros límites y seguiremos forzándolos cada día. Bueno, hoy en día llegamos a nuestra era, gustos para todos. Realmente la vivienda ha evolucionado, al igual de como hemos visto toda esta parte industrial. Hoy los espacios, el tratar de ser muy amigables con el medio ambiente, yo creo que hoy más que nunca toma mucha fuerza el tener la conciencia de que estamos ya viviendo en nuestro hogar, el cuidar nuestro hogar, el que el hogar realmente, la casa es un espacio donde podemos estar tranquilos, como ven en las imágenes, parte sustentable, integrar más a la naturaleza, integrar la tecnología con todo esto, controlar automáticamente todo lo que es tu casa, ser eficiente, medir cómo estás haciendo tus consumos, que realmente el consumo sea dirigido hacia donde se tiene que dirigir y no tener pérdidas, por ejemplo, con fugas eléctricas o calentando espacios que no se tienen que calentar porque no hay nadie. Entonces, eso es lo que hoy tenemos que estar cuidando mucho. Como mencioné al inicio, es energía IoT en el nuevo mundo en casa. La energía es muy importante. Realmente el pilar es donde basamos en nuestras etapas de evoluciones y es la que necesitamos para mover a la parte del mundo, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener conciencia de estarla monitoreando y cuidando. Bueno, la era es Smart. Vamos a ver lo que es la era Smart. En la era Smart, como ven, es Smart Home, Smart Building, Smart City. Realmente tenemos una cercanía con el Smart Home. Yo creo que es lo más palpable hoy en día porque, como comentaba, desde encender un contacto empezamos ya a automatizar nuestros hogares. Obviamente hay mucho más complejidad, puedes llegar a automatizar luces, el garage, toda esta parte inteligente donde ya los sistemas te pueden detectar que vas llegando a casa y poner tus preferencias, poner el tono de luz que quieras, la canción que quieras que te reciban, abrir la puerta, persianas, ventanas, regar jardín. Realmente tenemos ya bastante automatización en lo que es la casa hoy en día y tenemos controles muy avanzados que hacen eso posible. Transicionar eso al Smart Building se va llevando sus retos. Obviamente el hogar es un espacio reducido, puntual, donde puedes enfocarte en ese nicho. El Smart Building ya conlleva mucho más seguridad, vigilancia, estar interconectado con más cosas y no se diga al Smart City. Al Smart City es a lo que tenemos que llegar o tenemos en tendencia a llegar en todas las ciudades del mundo. Obviamente hay ciudades que van en punta y ya llevan un poco en ese Smart City, pero consideremos que, como hemos escuchado ya en las conversaciones de este evento de C360, que son puntuales. Ni siquiera es un Smart City, yo diría una localidad smart, porque
tener la cobertura que se necesita para poder llevar toda esa tecnología a la ciudad todavía no es alcanzable. Todavía estamos trabajando para ello. Vamos a atender en eso. Si ven, con ciudades que son smart, son muy puntuales, que empiezan a ya recoger la basura por smart, puedes llevar el tráfico, puedes ver muchas cosas de la ciudad, pero en áreas muy focalizadas. Y todo esto lleva unos retos interesantes para alcanzar y vamos a estar hablando un poquito de ellos, porque es que todavía no llegamos a tener un Smart City como tal. Smart Home, yo creo que ya es una realidad. Smart Building se tiende a eso y Smart City estamos todavía en esa evolución y más en nuestros países. Bueno, ¿qué tenemos en esta era Smart? Definitivamente es un boom, es una parte innovadora y disruptiva. Hemos platicado un poquito en estos días las diferencias entre disruptivo e innovador. Obviamente todo lo disruptivo es innovador, pero no todo lo innovador necesariamente es disruptivo. Entonces, esas diferencias son las que hacen que llevemos a esta nueva era Smart a ser realmente disruptiva. Vamos a dejar de hacer lo que antes hacíamos o como antes conocíamos la realidad para entrar a esta nueva realidad. El COVID nos ha forzado a hacer como platicábamos un evento de esta magnitud digital donde estamos participando en toda Latinoamérica, no solamente en lugar puntual. Bueno, el número de casas inteligentes. Como ven en la gráfica, en Estados Unidos, del 2014 de pasar a 2.000 millones, hoy en día, 2020, estamos hablando que 24.451 millones de hogares están automatizados. Como platicamos desde un contacto, una lámpara, abrir la puerta del garage, de tu casa, etcétera, ya nos lleva a una automatización interesante. De ahí, pues, la parte de asistencia del hogar, la seguridad, el entretenimiento en casa, los celulares, la televisión, ya las televisiones smart que se conectan directamente a internet y podemos ver ahí nuestros programas de televisión bajo demanda, etc. Y, sobre todo, cómo utilizamos la energía para poder tener todos esos beneficios. Un punto que siempre ha sido crítico o de mucha preocupación por el gran consumo que genera el gran consumidor de energía, el gran demandador de energía en donde sea, desde el hogar hasta nuestros grandes data centers, nuestros edge, etcétera, siempre va a ser el clima. El clima toma un juego muy importante ya que devora energía y realmente esa energía no es utilizada para el data center, no es utilizada para el servicio, simplemente es para mantener el equipo en una operación óptima. Es 42%, como ven, el calentar un espacio, por ejemplo, en la casa. Si tú quisieras o vivieras en un lugar muy frío y tuvieras que calentarla, pues prácticamente el 42% del consumo de tu casa se está yendo en esa parte. Entonces es importante tener en cuenta que la energía, cómo la estás utilizando, enfriamiento, iluminación, tus electrodomésticos, tus computadoras, tus labs, etc. Bueno, definitivamente no podemos tener una era smart sin una sociedad smart. Si nosotros no nos preparamos para estos nuevos retos, para esta nueva tecnología, esta nueva realidad, realmente pues no va a tener de smart mucho. No tiene caso que tengas un contacto inteligente si realmente tú no te preparas para poder decirle qué hacer o gestionarle y enseñarle qué es lo que quiere hacer. Entonces, el Smart Society también se tiene que estar hablando de eso. Poder ver tus consumos energéticos, tu infraestructura smart, tu parte sustentable de la industria. Es muy importante que nosotros también no nos quedemos atrás con esta evolución digital. En esta era smart, realmente nos trae un nuevo mundo de interconectividad. Están múltiples dispositivos hablándose uno al otro. Es impresionante hoy en día qué tan interconectados estamos. Otra vez, este evento lo demuestra. Estamos muy interconectados, podemos abarcar áreas muy grandes de interconectividad y de igual manera lograr la mayor disponibilidad es algo único y crítico, esencial hoy en día. La energía pues, es imprescindible para tener este nuevo mundo. Una anécdota personal muy interesante fue, yo soy también un fanático de la parte de la impresión 3D, aparte de la IoT.
van muy de la mano. Y el otro día yo estaba imprimiendo, o iba a empezar a imprimir una pieza, pero empecé a calentar la cama, ya que necesitas calentar la cama para que el plástico se adhiera de una manera correcta y se haga bien la pieza. Bueno, entonces yo en un descuido puse a calentar la cama caliente y aparte puse a calentar el jodem, donde se extruye el filamento. No me di cuenta que en esa regleta, justo en ese contacto donde había puesto, yo puse un fusible pequeño. Y cuando puse a calentar la cama caliente y puse a calentar el hotend para derretir el plástico, el consumo alcanzó el punto donde el fusible se voló. Simplemente esa regleta de contactos se voló y me quedé sin energía. Y en esa regleta de contactos tenía mi cloud en la nube, el cloud, el router, el internet, entonces se me cayó todo y pues obviamente perdí bastante tiempo de trabajo. Es interesante cómo cosas tan pequeñas, un descuido en casa, tiene ese impacto. Imaginen el perder un data center, el perder un gabinete Edge, realmente es crítico y debemos estar conscientes de eso todos los días. Bueno, como comentábamos, una infinidad de dispositivos conectados. Cada dispositivo no consume mucho. Realmente, ¿cuánto puede consumir una lámpara LED? Estamos hablando de 6, 4 watts. Un contacto inteligente, mucho menos. Pero ahora multipliquémoslo por miles. La otra día estaba comentando a Adolfo Morales una situación curiosa donde se decía que 35 en un hogar iba a haber hasta 35 dispositivos conectados. Y yo me quedé pensando en eso y no está muy lejos de una realidad. Digo, un hogar promedio donde tenga padres, hijos, cada quien con su laptop, su dispositivo, lámparas, fácilmente llegan a 10, 15 dispositivos interconectados, teles, etcétera. Yo me puse a pensar en eso y conté 42 dispositivos conectados aquí en su casa, entre Raspberry Pis que están interconectando Home Assistant o OpenHub para automatizar la casa, Octoprint para monitorear mi impresora, lámparas inteligentes, contactos, el router, SP8266, el garage, jardín, temperaturas, humedades. Realmente es una era muy interesante y demasiada interconectividad. Todo eso consumiendo mucha energía. Entonces, como platicábamos en la anécdota de la impresora, aquí bien lo dicen, puede presentar problemas en una infraestructura eléctrica descuidada o bajo monitoreo o prácticamente nulo. Y eso me pasó a mí. Si yo hubiera puesto simplemente una alarma con el contacto donde cuando alcanzara una cierta consumo me alertara, no me hubiera pasado lo que me pasó. Entonces hay que cuidar mucho eso. La Air Smart también nos tiene el Internet de las Cosas, ha evolucionado mucho en la automatización de la casa, la logística, la agricultura, la energía, el medio ambiente, el Smart Building, etcétera. Todo esto nos ha permitido llevarlo a automatizar y ver hoy en día cómo podemos eficientar mucho las cosas. ¿Cómo navegar en ella? ¿Cómo navegar en esta área Smart? Definitivamente el Edge Computing. El Edge Computing hoy va a ser la realidad para la área Smart. De nada nos sirve tener el servicio o el servidor a miles de kilómetros con una latencia gigantesca, donde algo crítico como una operación, no vas a poder llegar a eso que se tiende a que un doctor te pueda analizar o que pueda conducirse un auto. Si tenemos una latencia tan grande como la tenemos hoy en día, no va a ser posible esa era. Entonces, el Edge Computing va a llegar también a resolver mucho parte de eso. Sobre todo el 4G, movernos hacia 5G. Con 4G, como ya hemos platicado ahorita, hemos escuchado muchos retos que se han visto presentes en esta era. El 4G no nos va a ser posible, una latencia de 10 milisegundos, como decía, en una conducción, en un auto que se pierda, eso puede chocar, ya no se diga si queremos al menos hacer una cirugía menor, etcétera, a distancia, tampoco se va a poder. El tráfico es poco, es limitado. Los picos de datos, el espectro, la densidad de conectividad es realmente poca. Como platicamos, imagínense esos miles de millones de dispositivos conectados, en un 4G no va a ser factible. Entonces tenemos que movernos a la parte de 5G. Y aquí es un poquito, esta lámina representa un poquito lo que hablamos.
lo que comentaba Adolfo en ese momento de 35 dispositivos. Imaginemos que en el 2010 eran 5 billones de dispositivos conectados. Ahora estamos en el 2020 a 22 billones. El crecimiento ha sido abismal. Entre año con año, ¿cuántos dispositivos se van interconectando? Entonces, por eso es tan importante que el 5G sea una realidad ya para poder llevarlo bien. Todo esto en la nube, hacer los dispositivos, los accesos. Obviamente el 5G lleva unos retos principales, que es la cobertura, que vamos a estar platicando un poquito de ella más adelante. La parte del Edge, como comentábamos, el Edge Computing nos permite tener muy baja latencia, llevar esos datos, esa disponibilidad, lo más cercano al usuario final. Al final del día, hoy hablamos del end user, y eso somos nosotros. Hoy en casa somos el cliente final de nuestro cliente final, del service provider, de todo eso. Nosotros somos los que tenemos que tener los datos más cerca posible. Un ejemplo claro de esto es Netflix. Netflix tiene que estar alojando en sus servidores las series y películas lo más cercano al usuario final. Si no, estaríamos viendo todo el tiempo ese famoso cargando molesto que pues siempre es molesto para ver este tipo de series o películas. Bueno, 5G, la carretera para el Air Smart. Como comentamos, no vamos a poder llegar a estar Smart si no tenemos unas vías de gran ancho de banda, gran flujo de información. Hoy trabajamos mucho en redes virtualizadas, hoy trabajamos en ambientes que necesitan esta red 5G. Las aplicaciones se pueden ubicar muy flexibles en la infraestructura de red. Siempre están migrando, las aplicaciones pueden estar, son un ente vivo, donde nuestros servicios pueden estar hoy en un punto X, mañana migrar a un punto B y poder contar con la disponibilidad. La disponibilidad es una parte clave de esta era. Todo lo tenemos que tener en tiempo real. ¿Cómo vamos en esta carretera hoy en día? ¿Por qué es un reto interesante que tenemos que alcanzar y sobrepasar a muy corto o mediano plazo? Es por, como mencionábamos, sin esta parte no vamos a poder tener un Smart City real. Como ven, Asia Pacific tiene la punta con la mayor inversión desde el año pasado. Después viene Europa. Nosotros en Latinoamérica, apenas estamos empezando a ver esa parte de licitación de los anchos de banda, a ver quién va a empezar a proveer, a ver quién va a empezar a hacer las primeras pruebas. Se pretende o se pretendía, realmente ya con el COVID ha frenado mucho estas cosas, pero también ha acelerado otras. Entonces puede ser un buen punto para llegar a acelerar estas bajas inversiones en nuestros países. Realmente 61 millones es poco y tenemos que estar avanzando más, ponernos a la altura de la parte de Europa, la parte de Asia, la parte de Estados Unidos. Entonces tenemos que ir viendo cómo vamos a ir creciendo en la infraestructura de 5G. El despliegue de la cobertura es en 5G. Uno de los retos es, sí, tenemos mucho ancho de banda, sí, tenemos unas velocidades increíbles, una latencia muy baja, pero una cobertura muy pequeña. Un nodo de red de 5G tiene una cobertura pequeña, entonces vamos a necesitar múltiples antenas para poder radiar una buena cobertura. Y es uno de los retos importantes que se va a tener que alcanzar. Entonces, eso nos va a llevar a consumir mucha energía. Muchos puntos pequeños, pero consumiendo energía a una cantidad grande. Ahí es donde empezamos a ver la parte disruptiva. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la parte del UPS tradicional, la parte de energizar directamente con corriente directa el rack o obviamente la antena, así lo es, pero en bajas potencias. Tienen sus pros y sus contras las dos tecnologías. Vamos a ir viendo atender donde es más eficiente, donde tenemos menos puntos de falla, como vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué tenemos? Una energía centralizada DC, donde pones todos tus UPS, todo tu equipo de energía en un cuarto y distribuyes la energía. Bueno, eso tiene el reto de que si se llega a caer una parte de ahí, por toda la redundancia que tengas, etcétera, se cae todo ese brazo y pierdes todo el espacio blanco. Después lo podemos distribuir por filas, poner energía por filas.
ahí ya es menos el impacto y puedes tener tu energía, si se pierde en una sola fila. Pero ahora, ¿qué pasa si pones directamente la energía en el edge, en el gabinete? Ahí tienes un mantenimiento muy rápido, es muy puntual hacia el edge. Tienes tu energía donde antes tenías 20 minutos de respaldo, 15 minutos de tus energías, 5 minutos. Y tu diésel es para todos los racks, pero a lo mejor un rack es más importante y tiene que tener más respaldo y el otro no. Cuando tú energizas toda esa tira con la misma fuente de energía, pues es 15 minutos para todo, para toda tu carga. Aquí ya puntualmente puedes ver qué carga va a estar con ese respaldo y con esa energía. Ya puedes decir, este rack lo quiero que se respalde por 10 minutos, este por 2 minutos, este lo desconecto, etc. Entonces son tendencias que se van a estar viendo día a día con esta evolución. La eficiencia, como hablamos, la eficiencia es primordial. Hoy típicamente energizamos con 3 fases. Tenemos las pérdidas de switch gear, del UPS doble conversión, del PDU, de la distribución, de las fuentes de poder, porque al final del día no es doble conversión, son 4 conversiones, 5 conversiones. Estás pasando primero un voltaje alto en tu switch gear, luego bajas, 480, luego pasas al UPS, 220, luego pasas a fuente de poder y esa fuente de poder de alterna otra vez lo regresa directa. Entonces, demasiados puntos de conversión, demasiados puntos calientes, demasiados puntos de falla. Todo eso va a tender a mitigarse llevando directamente 480 en alterna hacia tu rack en 480 y poder bajar en 48 volts, alimentar tus cargas, o ya incluso mucho mayor cuando llegues a 12 volts directamente. El servidor al final del día trabaja con 12, 5 y 3.3 volts, no más, no necesita toda esa parte alterna. Entonces estas tendencias van a ser muy interesantes de poderlas ver. La energía smart, consumimos demasiado. Hoy los data centers es ya un consumo muy interesante a nivel mundial de cómo se consume la energía hacia el data center. Podemos ver que con 100 amperios en 48 volts vas a tener 5 kilowatts totales en el rack. Un gabinete en alterna, 100 amperios en 220 en una fase, tienes 22 kilowatts, pero ya necesitamos más energía en menos espacio. Entonces, llevar desde 480, como les dije, en alterna hacia el rack, 100 amperios son 83 kilowatts. 83 kilowatts que ya van a estar disponibles en el rack con la menor pérdida de energía. Entonces, ¿cómo vamos a energizar esta carretera? Con racks donde tengamos la energía, como se ve en la imagen de la derecha, toda la energía del lado A y el lado B ya directamente en el edge. Al lado derecho en la distribución para tus cargas, todo eso con 48 volts. Ya no hay desbalanceo de fases, eso también es un reto importante en un mundo de tantos racks hoy en día. Estar balanceando tus fases para que no haya entre fase y fase no haya una diferencia tan grande y haga muy poco eficiente el sistema. Eso con la corriente directa no pasa. Llegas con tu 480 al rectificador trifásico y ya el rectificador sale a 48 volts. El consumo total de tu data center va a estar balanceado siempre en con tus 3 fases. Bueno, bienvenidos al nuevo mundo en casa. Realmente yo creo que todos queremos llegar a esta parte donde podamos estar cómodamente sentados, viendo hacia un mejor mañana, mejor energizado, con más conciencia y poder disfrutar más de nuestros tiempos en casa y no ser un martillo como ha hecho esto del COVID durante tanto tiempo. Agradecerles por su participación. Espero que el día les sea muy redituable con estos eventos y, como decía Marcos, que lo aprovechemos al máximo. Creo que las preguntas se van a mandar a DC con cualquier cosa. Con gusto pueden contactarme. Soy Israel Gómez para ABB. Gracias.